Nuestra historia. Un viaje épico a través del tiempo. ¿Cómo empezó todo? La respuesta se encuentra en África, la cuna de la humanidad. Hace 6 millones de años, nuestros primeros ancestros comenzaron su andadura. La capacidad de caminar erguidos, sobre 2 piernas, marcó el inicio de nuestro linaje. El Australopithecus, uno de los primeros homínidos, ya caminaba erguido. Lucy, un esqueleto fosilizado de hace 3,2 millones de años, nos habla de este pasado remoto. La sabana africana era su hogar. Pero la evolución les dotó de una herramienta fundamental: la inteligencia. La historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Hace unos 2,4 millones de años, una nueva especie emergió en la sabana africana, el Homo habilis. Su nombre, hombre habilidoso, anticipaba su mayor característica: la capacidad de crear y utilizar herramientas. Piedras talladas con otras piedras, creando filos cortantes. Con estas herramientas, el Homo habilis podía acceder a nuevos recursos. La carne se convirtió en una parte importante de su dieta. El Homo habilis, con su ingenio, comenzaba a dominar su entorno. Las herramientas no solo cambiaron la dieta del Homo habilis, también transformaron su forma de vida, su organización social. La cooperación se volvió esencial. El lenguaje, aunque rudimentario, se hacía cada vez más necesario. La comunicación impulsaba su desarrollo. El Homo habilis había dado un salto evolutivo sin precedentes. La evolución humana continuaba. Hace 1.900.000 años, una nueva figura se alzaba en la sabana africana: el Homo erectus. Más alto, más fuerte, con un cerebro más grande que su predecesor. Su instinto, su curiosidad, le empujaban a explorar, a descubrir nuevas tierras. Desde las llanuras africanas hasta las montañas de Asia, el Homo erectus se expandía. Un espíritu pionero guiaba sus pasos. Pause. 3S. El fuego, un elemento temido y venerado, se convirtió en el aliado del Homo erectus. Su control, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La noche se convertía en un espacio de protección y reunión alrededor del fuego. La carne, cocinada al fuego, era más fácil de digerir, más nutritiva. El fuego también les protegía de los depredadores. El Homo erectus, gracias al fuego, podía descansar con mayor seguridad. Impulsados por la necesidad, la curiosidad, el Homo erectus inició una migración sin precedentes. Dejando atrás África, se adentraron en Asia y Europa. Por el camino, se adaptaron a nuevos entornos, a nuevos climas. La expansión del Homo erectus marcó un hito en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es lineal. Mientras el Homo erectus se expandía, nuevas ramas del árbol genealógico humano iban surgiendo. En Europa, los neandertales se adaptaron al frío glacial. En Asia, los denisovanos dejaban su huella en las cuevas de Siberia. Diferentes ramas, un mismo origen, un destino común: la evolución. Los neandertales, a pesar de su imagen tosca, eran hábiles artesanos. Dominaban el fuego, fabricaban herramientas sofisticadas, cazaban animales de gran tamaño. Los denisovanos también dejaron su huella en la historia. Los neandertales y los denisovanos, maestros de la supervivencia, nos enseñan que la inteligencia puede tomar muchas formas. El encuentro entre especies humanas no siempre fue pacífico. La competencia por los recursos marcó la relación entre neandertales, denisovanos y Homo sapiens. Sin embargo, también hubo intercambio, mestizaje, una fusión de genes que perdura en nuestro ADN. Hace unos 40.000 años, los neandertales y los denisovanos desaparecieron. Las causas de su extinción siguen siendo un misterio. Lo cierto es que su legado perdura en nuestros genes y en la fascinación que despiertan en nosotros. En África, hace unos 300.000 años, surgió una nueva especie: el Homo sapiens. Con un cerebro poderoso y una sed insaciable por comprender el mundo, el Homo sapiens no era simplemente otra rama del árbol genealógico humano. Poseía una capacidad única para la innovación, la adaptación y la cooperación a una escala nunca antes vista. Esta capacidad sentó las bases para un cambio monumental en la historia de la humanidad: la revolución cognitiva.
Hace aproximadamente 70.000 años, algo extraordinario comenzó a suceder en el cerebro del Homo sapiens. Esta chispa, que llamamos la revolución cognitiva, marcó el nacimiento del pensamiento abstracto, el lenguaje complejo y la capacidad de cooperación a gran escala. El lenguaje se convirtió en la herramienta fundamental para transmitir conocimientos y compartir ideas. Esta revolución cognitiva no fue un evento único, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de milenios. Un proceso impulsado por la necesidad de adaptarse a entornos cambiantes y superar desafíos. La revolución cognitiva no solo cambió la forma en que el Homo sapiens pensaba, sino también la forma en que interactuaba con el mundo. El arte, en sus diversas formas, surgió como un testimonio de esta nueva capacidad cognitiva. Las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux son una prueba conmovedora de la capacidad del Homo sapiens para plasmar su realidad y sus sueños. La creatividad se convirtió en una característica distintiva de nuestra especie, una herramienta para la adaptación y la cohesión social. Durante miles de años, el Homo sapiens había vivido como cazador-recolector. Sin embargo, hace unos 12.000 años, un cambio radical transformaría para siempre la relación del hombre con el mundo natural: la revolución agrícola. En lugar de depender de la caza y la recolección, el Homo sapiens aprendió a domesticar plantas y animales. La domesticación de plantas como el trigo y la cría de animales proporcionó una fuente de alimento más estable y predecible. La agricultura permitió al Homo sapiens controlar su propio destino en lo que respecta a la alimentación. La revolución agrícola tuvo un impacto profundo en la forma en que el Homo sapiens se organizaba socialmente. La capacidad de producir alimentos de manera más eficiente liberó a parte de la población de la necesidad de cazar o recolectar. La agricultura requería un estilo de vida más sedentario, lo que llevó a la creación de aldeas permanentes. Estas aldeas se convirtieron en centros de comercio, intercambio cultural y desarrollo tecnológico. Con el tiempo, algunas aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades, centros urbanos con mayor densidad de población y complejidad social. La revolución agrícola sentó las bases para el surgimiento de la civilización. En las fértiles tierras del creciente fértil surgieron las primeras ciudades-estado, como Ur y Uruk. La civilización trajo consigo nuevas formas de organización política y nuevas tecnologías, como la escritura. La escritura revolucionó la forma en que el Homo sapiens almacenaba y transmitía información. La revolución agrícola y el nacimiento de las ciudades-estado marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Desde las orillas del Nilo hasta las llanuras de China, la ambición humana impulsó la creación de imperios. En Egipto, los faraones unificaron el Alto y el Bajo Egipto, creando un imperio que duraría milenios. En Mesopotamia, los imperios acadio, babilónico y asirio se sucedieron en el control de las fértiles tierras del creciente fértil. Roma, heredera de Grecia, construiría un imperio aún más vasto, extendiendo su dominio desde las islas británicas hasta las fronteras de Persia. Las grandes civilizaciones del mundo antiguo no estaban aisladas. El comercio, la guerra y la migración crearon una red de interconexión que permitía el intercambio de ideas, tecnologías y bienes. La ruta de la seda se convirtió en un conducto para el comercio de seda, especias y otros productos de lujo. A través de estas rutas comerciales, no solo viajaban mercancías, sino también ideas, religiones y conocimientos. El legado de las grandes civilizaciones antiguas sigue vivo en la actualidad. Sus monumentos, sus obras de arte y sus ideas filosóficas continúan inspirando y desafiando a la humanidad. Tras el esplendor de las antiguas civilizaciones, Europa se adentró en un periodo de grandes cambios, la Edad Media. Un crisol de culturas, religiones e ideas, donde se forjaron nuevos reinos y se sentaron las bases para una nueva era. El cristianismo se extendió por el continente, mientras que el Islam florecía en el sur, dejando una huella imborrable en la cultura y la arquitectura. La invención de la imprenta en el siglo XV, un hito en la historia de la comunicación, democratizó el acceso al conocimiento y aceleró la difusión de ideas. El Renacimiento, un movimiento cultural que surgió en Italia, redescubrió el arte y la filosofía clásicos, desafiando las estructuras de pensamiento medievales y sentando las bases para una nueva era, la Edad Moderna.
Los viajes de exploración, impulsados por la búsqueda de nuevas rutas comerciales y el afán de descubrir nuevas tierras, expandieron los horizontes del mundo conocido. Colón llegó a América, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, mientras que Magallanes y Elcano circunnavegaron el planeta, demostrando su esfericidad y abriendo nuevas rutas comerciales. El siglo XVIII presenció un cambio radical que transformaría para siempre la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. Un proceso sin precedentes que comenzó en Gran Bretaña y se extendió rápidamente por Europa y América del Norte. La Revolución Industrial marcó el nacimiento de la producción en masa, el auge de las fábricas y la migración masiva del campo a las ciudades. La invención de la máquina de vapor, un hito en la historia de la tecnología, liberó al hombre de la dependencia de la fuerza animal y la energía hidráulica. Las fábricas, con sus chimeneas humeantes y sus ejércitos de trabajadores, se convirtieron en el símbolo de una nueva era, una era definida por la producción en masa, la innovación tecnológica y el crecimiento económico sin precedentes. La revolución industrial no solo transformó la economía, sino también la sociedad. El surgimiento de una nueva clase trabajadora, concentrada en las ciudades y sometida a las duras condiciones de las fábricas, creó nuevos conflictos sociales y nuevas demandas de justicia social. El capitalismo, con su énfasis en la propiedad privada, la competencia y la búsqueda del beneficio, se consolidó como el sistema económico dominante. El siglo XX. Un siglo convulso, marcado por la dualidad. Avance y destrucción. Esperanza y desesperación. Un siglo que comenzó con la promesa de un futuro mejor, pero que pronto se vio ensombrecido por la sombra de la guerra. Dos guerras mundiales, las mayores contiendas bélicas de la historia, sacudieron los cimientos del mundo. Millones de vidas cegadas por la barbarie, por el odio irracional. Pero entre las ruinas, la humanidad encontró la fuerza para reconstruir. La ONU, símbolo de la cooperación internacional, nacía con la esperanza de evitar nuevas tragedias. La ciencia avanzaba a pasos agigantados. La carrera espacial, una competencia entre superpotencias, llevó al hombre a la Luna. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong, con su huella en la superficie lunar, nos recordaba que no hay límites para la capacidad humana. La segunda mitad del siglo XX trajo consigo nuevos desafíos. La Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico entre dos bloques, mantuvo al mundo en vilo durante décadas. La amenaza nuclear, una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Pero la humanidad también supo unirse para hacer frente a los desafíos globales. La lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, nuevos retos para un mundo interconectado. Hoy, en el siglo XXI, nos enfrentamos a un futuro incierto. El cambio climático, la crisis ecológica, la desigualdad social, amenazas que ponen en peligro nuestro futuro como especie. ¿Seremos capaces de encontrar soluciones a estos desafíos? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. La historia de la humanidad nos enseña que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Depende de nosotros escribir el próximo capítulo.